Muy buenas a todos, yo soy Santiago Gómez y en el video de hoy les voy a hablar acerca del río Níger y de la contaminación que sufre hoy en día. Muy bien, información básica sobre este río. Este es un río que se encuentra en la África Occidental y que atraviesa 5 países, que vendrían siendo Guinea, Malí, Benín, Níger y Nigeria. Este cuenta con una longitud aproximada de 4.200 kilómetros, que lo vendría situando en el tercer río más largo de África, solo por detrás del río Nilo y del río del Congo, y en el 13º río más largo del mundo. Además de eso, posee una cuenca de aproximadamente 2.262.000 kilómetros cuadrados, la undécima del mundo y la cuarta de África, solo por detrás otra vez del río del Nilo y del río del Congo. Y en esta ocasión también del lago Chad. Este río viene desde Bamako, que es una ciudad en África, lo que lo convierte en la principal vía de comunicación, comercio y transporte de los países anteriormente mencionados, que vendrían siendo Guinea, Nigeria, Níger, Benín y Malí. Además de esto, es una fuente de consumo para estos 5 países ya mencionados y muchos otros en África y el resto del mundo. Adicional a eso, 20 tribus africanas dependen casi totalmente de este río, lo que lo convierte en una fuente de vida y prosperidad inmensa. A pesar que a lo largo de los años este río ha sido una fuente de alimento no solo para las tribus africanas, sino también para diferentes países en la actualidad, la delta del río sigue siendo uno de los lugares no solo más contaminados de África, sino más contaminados del mundo entero. Esto se debe a que la región en la que se encuentra la delta del río es la región productora de petróleo más importante de África. Durante decenios, los vertidos de petróleo han dañado el medio ambiente y el ecosistema, arruinando la vida de la población de Nigeria y la fauna y flora perteneciente al río. Shell y Eni son los nombres de las dos empresas más importantes y grandes de este sector de África y las principales causantes de la contaminación del mismo río. Por lo cual ellos afirman, estas empresas, que no tienen nada que ver en la contaminación y tratan que los residuos lleven los menores contaminantes posibles, aunque la información al respecto de eso no es confiable y la ONU sigue haciendo investigaciones al respecto. Esta región cuenta con más de 6.800 derrames de petróleo registrados hasta la fecha, lo que vendrían siendo entre 9 y 13 millones de barriles de petróleo botados al río. Esta región del delta del río Níger es una de las más contaminadas del planeta, como ya les iba diciendo antes. Y un informe de la United Nations Environment Program, o en sus siglas UNEP, alerta que en muchos de los 70.000 kilómetros cuadrados del delta, el 8% del territorio nigeriano aproximadamente, se superaban en 2/3 los niveles nacionales de contaminación. Y por lo que podemos concluir que lo que podría ser un paraíso turístico y natural es hoy en día un desastre ecológico y social. En cualquiera de las poblaciones más cercanas a los arroyos del delta del Níger, el olor a gasolina lo impregna todo. El agua posee una capa aceitosa irisada en la superficie que insinúa la cantidad de vertidos que se han ido acumulando en la corriente a lo largo de los años. Apenas hay aves que se posen en la tierra, la cual ya es más una mezcla de arena y crudo, o que se poseen las raíces y plantas de las marismas. Los peces, los pocos que hay, son pequeños y ni siquiera hay mosquitos a pesar pues de la humedad que ofrece el clima ecuatorial. La contaminación en esta zona podría acarrear una reducción del 60% en la seguridad alimentaria de los hogares y aumentar hasta el 24% la prevalencia de malnutrición infantil en los países más afectados por la contaminación del río y que dependen directamente de los alimentos que les pueda proveer el mismo. Pero no podemos ignorar que hay otros factores y variables que afectan este río en la actualidad y que no todas están relacionadas con
la contaminación que generan los desechos del petróleo en la delta del río. También se podría decir que el crecimiento de la población humana en la cuenca y el uso insostenible de los recursos naturales son causas de problemas como la contaminación de las aguas y la reducción de especies animales y vegetales. La fauna y flora, básicamente. La deforestación y el cultivo en los suelos cada vez más pobres, pues propician la desertificación de estos mismos. Y además, se sabe que la sobrepesca está ocasionando la disminución del número y variedad de peces. Además de que la misma extracción de petróleo en la región del delta también cuenta como amenazas. Todo esto cambia mucho debido a la zona, a la región en la que se encuentra el río, ya que hay diferentes variables que afectan en cada lugar. Las extracciones realizadas en las riberas, en los llanos de desbordamiento, tienen un costo ecológico y también agrícola muy importante, amputando buenas tierras arables. Socavando y recortando también se pueden poner en peligro obras magníficas como pueden ser puentes, presas y muelles. Desde el punto de vista hidrológico, la excavación del lecho implica, al igual que el caudal, un descenso de la línea de agua del río. De allí a una menor frecuencia de los desbordamientos en los llanos aluviales a largo plazo, también con consecuencias importantes en términos de agricultura, una disminución de la recarga de las capas freáticas y un acceso más difícil al agua de bombeo en los estiajes. En términos de ecología, las prácticas de extracción de arena y grava aumentan la turbidez de las aguas y perturban la población de los peces, implicando que de esta manera fuertes repercusiones sobre la productividad pesquera van a ser aplicadas. Por otra parte, el recurso en arena de explotación económicamente fácil no es inagotable. Tarde o temprano, el sector de la construcción tendrá que tomar en cuenta estos datos. El impacto de los profundos cambios en la morfología del Níger superior en cuanto al recurso de piscicología y la agricultura, y más de manera general en cuanto al ecosistema fluvial, son inquietantes, especialmente en un país como Malí, cuyos recursos económicos son increíblemente escasos. La expansión urbana que no se detiene y la próxima construcción de nuevas transformaciones sobre el Níger superior, como por ejemplo la presa de Fomi en Guinea y el reservatorio 3 veces más grande de Selingué, hace temer una aceleración de este fenómeno. El establecimiento de represas altera el régimen del caudal del río. ¿Esto qué significa? Significa que a partir de su construcción y el desvío del agua para regar los cultivos, por ejemplo, ocasiona que llegue menos agua a los tramos siguientes del río, y entonces los animales y plantas que dependen de ella más adelante mueran o se alejen, lo que modifica los ecosistemas a largo plazo. Pero bueno, en este video únicamente vamos a profundizar acerca de los factores ambientales que afectan este ecosistema. No vamos a hablar de los factores sociales y culturales que están afectando a la población africana en este momento y desde hace un tiempo. Por mencionar unos cuantos vendrían siendo la rebelión de grupos armados, las protestas, la falta de recursos, entre muchas otras. Para concluir, algunas de las características que posee el río Níger es que soporta diversas formas de vida que incluye entre 243 y 250 especies de peces de agua dulce, 20 de ellas endémicas, además de mamíferos, reptiles e insectos. Tiene una escasa importancia económica a nivel internacional, pese a ser uno de los ríos más importantes en África. La navegación es muy limitada, ya que en el curso está frecuentemente interrumpido por rápidos y tramos de agua muy poco profundas. La pesca y la agricultura son dos de las actividades económicas más importantes de la cuenca, si bien los países de esta tienen un alto nivel de pobreza. Existen algunas presas que permiten generar energía hidroeléctrica. Algunas de las más importantes son la presa de Kainji y el embalse de Jeba, ambas en Nigeria. Muchísimas gracias por ver, prestad atención y nos vemos en la próxima.